El canon bíblico y su evolución histórica. No voy a fijarme mucho aquí en los textos, porque primero que tenemos poco tiempo y segundo que, esta parte es más fácil de estudiar. ¿Qué quiere decir canon? Regla. Sí. ¿Ah? A cámara. Es verdad, canon. El canon bíblico. El canon quiere decir una regla, o sea, una medida. Entonces, cuando vamos a hablar de canon bíblico, estamos hablando de una medida que fue utilizada para separar los libros bíblicos. ¿Habéis traído la Biblia? ¿Cuántos la tienen? ¿Qué está escrito ahí en la primera página? ¿Ah? ¿Santa? Pues es la única vez que vosotros van a ver este nombre aquí dentro. Porque la palabra Biblia no hay dentro de la Biblia. ¿Qué quiere decir Biblia? Es un plural de libros. Es un conjunto de libros. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a la Biblia, incluso puede ser que tenga otro libro con el nombre Biblia. Por ejemplo, la Biblia de la cocina o la Biblia de la medicina, porque es un conjunto de libros. Pero por eso mismo está puesto la Santa Biblia, para justamente diferenciar que este libro no es un libro de medicina, no es un libro de escuela normal, no, es un libro donde contiene los libros que son llamados libros divinos o inspirados por Dios. ¿Cómo fue? Todos, los satanistas también tienen Biblia. El canon del Antiguo Testamento va a ser fácil. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? Vale. ¿Y cuántos libros hay en la totalidad de la Biblia? 66. ¿Cuántos libros hay en la Biblia católica? 73. Tiene ya, sabéis que no hay solo una Biblia católica, ¿no? Sí, depende un poco de dónde vamos. 73. También depende de la Biblia, he clasificado el libro de una manera. 73 por 1. Son 73 libros, los cuales 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante? ¿Qué pasó con Martín Lutero? Hubo la Reforma Protestante en Wittenberg, en Alemania, si no me equivoco, en el año de 1500, yo para fecha, 1517. 1517, cuando Martín Lutero pegó en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania las 95 tesis, donde hablaba de lo que estaba haciendo, no estaba atacando la verdad a la Iglesia Católica, sino que las tesis que había puesto en la puerta estaba hablando justamente cómo el hombre podía acercarse a Dios. Y esto fue totalmente en contra de la Iglesia Católica, porque en este tiempo la Iglesia Católica estaba construyendo la Basílica de San Pedro, esta misma que tenemos hoy en el Vaticano. Y ¿qué pasó? Fue que se estaba vendiendo, no sé si es el mismo nombre, indulgencias, ¿sí? Donde decía que el Papa tenía poder para sacar gente del infierno cada vez que una moneda caía en el ofrendario de la Iglesia Católica. Y eso dejó Martín Lutero
asombrado, o sea, quedó indignado con lo que estaba pasando. Y ahí empezó con sus tesis, porque el objetivo de Martín Lutero nunca fue separar la Iglesia Católica, nunca fue tener dos iglesias, fue justamente reformar la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica no aceptó. Incluso, vamos a entrar mucho a fondo porque tenemos que estudiar esta parte de la Reforma Protestante más a fondo, pero para hacer un pequeño resumen, no aceptó. Martín Lutero se quedó escondido porque le querían matar también, y en este tiempo que quedó él escondido fue cuando él tradució la Biblia por primera vez del latín al alemán, y ahí donde empezaron las traducciones de la Biblia. Vale, hubo la Reforma Protestante y tal, y en el año de 1547 la Iglesia Católica, para diferenciarse de los protestantes que estaban empezando, han puesto los libros llamados deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? Son libros que hoy nosotros como protestantes llamamos estos libros de apócrifos. ¿Qué quiere decir un libro apócrifo? Esta palabra quiere decir oculto, escondido o hasta mismo oscuro. ¿Por qué? Porque no se sabe la verdad quién fue el autor, no se sabe la verdad cómo fue escrito estos libros. Entonces por eso nosotros no consideramos estos libros como inspiración divina. Y claro, como estos libros hablaban, por ejemplo, de hablar con muertos, hablaba, por ejemplo, de ¿cómo se llama cuando una persona se muere y según la Iglesia Católica va a pasar? Purgatorio. Reencarnación. No, purgatorio, donde quedas ahí un tiempo para pagar tus pecados y después vas al cielo. Estos libros que están en la Biblia Católica hablan directamente de eso, pero estos libros antes de la Reforma no estaban ahí. O sea, no es algo para decir, pero la Iglesia Católica tiene más libros. Ya, pero antes de la Reforma, la Iglesia Católica tenía nuestra Biblia. ¿Vale? Los libros del Antiguo Testamento tienen alguna diferencia, por ejemplo, con los libros de los judíos. Porque nosotros tenemos 39 libros. ¿Cuántos libros hay en la Biblia judía? En la Biblia de los judíos. Hay algunas diferencias, porque los libros... Juntan dos libros en uno y algunos ¿Cuál es la de los judíos? de los profetas, que son libros más pequeños, juntan dos y pasan de solo uno, creo que son 29 o algo así. Sí, a ver, nosotros tenemos en nuestra Biblia la separación de los libros de la ley, o sea, el Pentateuco. Tenemos los libros poéticos, tenemos los profetas mayores, los profetas menores y tenemos los libros históricos. Pero los judíos tienen exactamente los 39 libros que tenemos nosotros, pero de una manera diferente. O sea, si cogemos la Biblia judía y nuestra Biblia hoy, los 39 libros ellos también tienen, pero tienen nombre diferente. Porque la Biblia de ellos está dividida en 3 partes. La Biblia judía es llamada de Tanaj. Tanaj. Es dividida en Torah. ¿Cuántos habéis escuchado esta palabra? Torah. Torah. ¿Qué quiere decir? Libros de la ley. Torah, libros de la ley. Después, Nevi'im, ¿qué quiere decir? Profetas. Hay algunos libros de la Biblia judía, por ejemplo, 1 Samuel y 2 Samuel no está de esta manera en la Biblia judía, está como Samuel. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ¿cómo está? Crónicas. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ¿cómo está? Reyes. Y los profetas, mayores y menores, están todos juntos. O sea, de los 12 libros están todos juntos, que son llamados de Ketuvim, que son llamados escritos.
Entonces, por eso la Biblia de los judíos tiene menos libros de título que nosotros, pero en realidad tiene el mismo contenido. Es lo mismo. Amén. Y cuando vamos, por ejemplo, ¿por qué la Biblia católica? Porque la Biblia católica hizo han añadido algunos capítulos más en la Biblia católica. La Biblia judía y la Biblia protestante, el libro de Daniel va hasta el capítulo 12. En la Biblia católica va 13 y 14. Pero los judíos no tienen el capítulo 13 ni el capítulo 14. Entonces, ¿qué quiere usted quedar? ¿Con los judíos o con los católicos? De la misma manera, Marcos también. De la misma manera, Marcos. O sea, es interesante porque si una persona preguntar, pero nuestra Biblia tiene más capítulos y tiene más libros que vosotros. A ver, nuestra regla de medir, ¿tenemos que sacar de quién? ¿De los católicos o de los judíos? De los judíos. Si los judíos tienen, no exactamente como 39 títulos, pero tienen el mismo contenido, ¿de dónde voy a sacar yo? De los judíos, o sea, los 39 libros del Antiguo Testamento son los mismos libros que tienen los judíos. Amén. Vamos a seguir. La Biblia está dividida en 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 8 libros de los profetas. Después, 11 libros divididos en libros poéticos, que son, esto de los 8 libros, ¿qué son? Josué, Jueces, Samuel y Reyes, Últimos Profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Uno solo libro que contiene los 12 profetas menores. Eso estamos hablando de la Biblia de los judíos. Los libros de los escritos. Tiene 11 libros divididos en libros poéticos, salmos, proverbios y Job. Los 5 rollos: Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones de Jeremías, Eclesiastés y Esther. Libros históricos: Daniel, Esdras y Nehemías es un solo libro en la Biblia judía. Esdras y Nehemías es un solo libro en la Biblia judía. Y Crónicas. En el caso de los 5 rollos, se llamaban así porque eran rollos separados, leídos anualmente en diferentes fiestas. Por ejemplo, hoy es sábado. Hoy se conmemora la Pascua judía. Hoy es el día de Pascua de los judíos. Y en el libro cuando hay la Pascua de los judíos, ellos suelen leer un libro. ¿Cuál es el libro que se lee en la Pascua? De la Pascua. ¿Qué quiere decir la Pascua para los judíos? Éxodo. La salida de Egipto. Y siempre cuando hay una fiesta, ellos suelen leer un libro diferente. Amén. El libro de los Cantares, por ejemplo, es leído en una fiesta en Israel, pero si pregunta, pero el libro de los Cantares no tiene nada que ver, parece una carta de amor de un hombre apasionado por una mujer, pero sí, es utilizado para leer un día festivo también en Israel. Seguimos. Sí. Aquí tiene, por ejemplo, cuándo son leídos los libros. Cantar de los Cantares, perdón, hermanos, Cantar de los Cantares en Pascua, aludiendo al éxodo del pueblo judío de Egipto. Ruth en Pentecostés, en la fiesta de la cosecha en su comienzo. Lamentaciones de Jeremías es leído en el mes de Abib, recordando la destrucción de Jerusalén por los babilónicos. Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos, que representa la gratitud tras la cosecha. Esther en la fiesta de Purim, celebrando la liberación de Israel de la mano del malvado Amán. En el canon hebreo, los libros no están en orden cronológico.
Los judíos no se preocupaban por un sistema cronológico y puede haber un plan divino en esto. Nuestra división del Antiguo Testamento en 39 libros procede de la Septuaginta. ¿Sabéis qué es la Septuaginta? Septuaginta quiere decir 70. Septuaginta. Exactamente, es la traducción del griego. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Alexandre, ¿cómo se dice? Alejandro el Grande, había muchos judíos que vivían en el Egipto antiguo, en Egipto. Y por esta gente ya perder su lengua, que era el hebreo, fue sugerido por Alejandro una traducción de la Biblia, porque Alejandro tenía ahí una biblioteca inmensa, muy grande, conocida como la Biblioteca de Alejandría. Y en esta biblioteca no tenía la Biblia. ¿Qué hizo él? Llamó a 70, no fue exactamente 70, sino 77 traductores para traducir la Biblia del hebreo para el griego. Y así quedó conocida como la Septuaginta. Septuaginta, nada más es que la traducción de la Biblia hebrea para la lengua griega. Yo sé, creo que ya he hablado con vosotros que griego era como si fuera el inglés de hoy, era la lengua internacional. Y siendo la lengua internacional, era mucho más fácil para toda la gente leer la palabra también. A través de la Vulgata. ¿Vulgata qué es? Traducción al latín. Traducción al latín, sí. Yo creo que hasta aquí, en el País Vasco, hace poco tiempo que las iglesias empezaron a leer la Biblia en castellano. Hasta poco tiempo solo era leída la Biblia aquí en latín. La gente iba a la iglesia, escuchaba un montón de palabras en latín, no entendía nada seguro. Salían de ahí, ¿qué tal el culto? Bueno. Había unas partes que yo asistía a la iglesia católica. ¿Dónde? En Colombia. En Colombia. Yo ya estuve aquí en una iglesia, no recuerdo dónde, que o cura estaba celebrando en latín. Aquí mesmo, no recuerdo dónde. Mas... Sí, hace poco tiempo que empezaron. Ahora. Hablando de cosas de 8 o 10 años por ahí. Estoy hablando del 90. Estoy hablando que estuve en una iglesia y el cura estaba celebrando la misa. Gabriel ha dicho algo bien, estaba hablando en misterio. El cura era pentecostal y no sabía. La Septuaginta fue la primera traducción de las Escrituras hecha del hebreo al griego hacia el año de 285 a.C. Estoy en la 50. El orden de los libros por temas en nuestra Biblia también procede de la famosa traducción que trataremos con más detalle en la próxima lección. En Lucas 24:44, Jesús llamó a la última división, Salmos, llamó de escritos, del canon hebreo, seguramente porque este libro era el primer de esa división. Según nuestra división, el Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina con Malaquías. Pero según la división del canon hebreo, el primer libro es Génesis y el último, Crónicas. Esto es verdad, hermanos, porque muchas veces estamos leyendo la palabra, estamos ya terminando, leemos un texto que parece que estaba allá atrás. Si vamos a ver, por ejemplo, primera de Samuel y segunda Samuel, o si leo, por ejemplo, primera de Reyes o segunda de Reyes, o voy más adelante en Salmos, parece que este texto de Salmos está pegado ahí a primera de Crónicas, o sea, hace una mezcla. Los textos se cruzan. Por ejemplo, ¿quién fue contemporáneo de Nehemías? ¿Quién fue? ¿Quién vivió en el mismo tiempo de Nehemías? Nehemías. Esdras. ¿Quién, por ejemplo, vivió en el mismo tiempo de Daniel? El profeta Ageo. El profeta Ageo. Y si vamos a la Biblia, Ageo está pegado a Daniel. No, pero son contemporáneos, son del mismo tiempo.
Y Ageo fue uno de los pocos que salieron del cautiverio también. La formación del Antiguo Testamento, texto 2, página 50. El canon del Antiguo Testamento se fue formando a lo largo de más de mil años. En realidad, hay una... A ver, esto no podemos decir, mira, son 1200 años, pero se calcula que fueron más o menos entre 1000 años y 1400 años. Esto es un poco incierto. Y al tratar de fechas tenemos que tener cuidado, porque hay gente que dice fecha precisa y esto no hay cómo saber. Desde Moisés hasta Esdras, Moisés escribió las primeras palabras del Pentateuco hacia 1491 a.C., mientras que Esdras entró en escena en 445 años de Cristo. Quiere decir que sabemos que hubo un tiempo del silencio, ¿no? De Malaquías hasta Mateo. ¿De cuántos años? 400 años. Quiere decir que antes del tiempo del silencio del Señor, 45 años antes, Esdras estaba escribiendo. Por supuesto, Esdras no fue el último escritor en la formación del canon del Antiguo Testamento. Los últimos fueron Nehemías y Malaquías. Nehemías y Malaquías. Sin embargo, según los escritos históricos judíos, fue él quien, como escriba y sacerdote, reunió los rollos canónicos, estableciendo también el canon del Antiguo Testamento, que estaba cerrado en su época. La formación del canon fue gradual. ¿Quién fue que separó, que hizo el canon del Antiguo Testamento? Esdras. Él mismo, Esdras. Vosotros sabéis que cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio, ¿quién fue mandado para reerguer los muros de Jerusalén? Nehemías. Nehemías fue contemporáneo de ¿quién? Esdras. Yo sé que es mucha historia, pero ¿vosotros están entendiendo? Esdras fue sacerdote de este templo después de la salida del cautiverio. Y Esdras fue responsable por organizar otra vez los sacerdotes, los textos, reunir otra vez todos los textos. Entonces, por eso él fue responsable por el canon del Antiguo Testamento. Los judíos siguen el canon ¿de quién? De Esdras. ¿Ok? Pero si vamos a pensar bien, el primer libro no fue Génesis escrito, no. El primer libro, se cree que el primer libro escrito fue el libro de Job. El primer libro se cree que fue el libro de Job. Diego, ¿tiene importancia saber eso? Bueno, es una información a más. Pero a mí, si voy a leer la Biblia de la forma que está, a mí me viene mejor. En el principio creó Dios los cielos y tierra, porque si voy yo leyendo, por ejemplo, por el libro de Job, igual nos perdemos ya. O sea, espera, esa historia está hablando de un Dios, pero ¿qué Dios está hablando? Vale, vamos a hablar del Dios que está en Génesis. Amén. Hay una versión en Brasil que se llama Biblia cronológica, que tiene todos los libros de la manera como fueron escritos. Hay que tener una disciplina grande, porque si empiezas a leer hoy, te pierdes muy fácil. La Biblia como está, si la gente no tiene enfoque, se pierde. Sobre todo cuando empieza ahí la genealogía. Y engendró, tal persona engendró tal, engendró. Al final ya estás con los ojos cerrados ya de sueño. En casa decimos con los niños, sobre todo, es que no, estoy aburrido, no tengo sueño. No tienes sueño, coge la Biblia. Enseguida vas a dormir. Eso aún hoy lo hacen en el desierto. Eso para los nómadas. ¿Sí? Sabe la genealogía de cada uno, porque eso les puede salvar la vida, otras también la pueden tirar. ¿Verdad? Porque cuando encuentran un otro, le empiezan a decir
común, y ya te salva la vida. se le ha hecho bien, pues está seguro, pero sin embargo se le ha hecho mal, la liará. Amén. Vamos a seguir, hermanos. Moisés comenzó a escribir el Pentateuco probablemente en 1491 a.C. Cuando decimos aquí probablemente, porque no tenemos fecha cierta. Más interesante de todo eso, hermanos, de hablar del canon bíblico. Lo más interesante de todo es que la Biblia tuvo más o menos 40 autores. Y ninguno de los autores van en contra uno al otro. En un tiempo de más o menos 1500 años más o menos de la Biblia, los autores, hoy, si voy a hablar, si doy una información hoy para mi mujer, mañana mi mujer va a dar la misma información a mi hijo, ¿ya se pierde alguna información? Imagina cómo la Biblia pudo llegar de la forma que está en todos estos años de una manera armónica. Si no es inspiración de Dios, si no es revelación de Dios, no sé qué es. Entonces, tenemos que tener la Biblia más en serio, tenerla con más responsabilidad, porque es una responsabilidad tener en las manos la palabra de Dios. Las partes iniciales, como el relato de la creación, todo el libro de Génesis y parte de Éxodo, Moisés las escribió utilizando fuentes ya existentes o por revelación divina. Génesis 26, versículo 5, da a entender que en aquella época ya había mandamientos, preceptos y estatutos escritos. Es cierto que hay pasajes del Pentateuco que se añadieron posteriormente. Quiero les dar una información y por favor no entienda eso como una afrontación a la palabra de Dios, no lo es. Pero antes de Moisés existían otras sociedades, antes de Abraham existían otras sociedades y también existían sociedades que tenían leyes, tenían también su forma organizacional ya establecidas. Fue descubierto una piedra donde tenía más o menos 600 mandamientos. Y entre estos mandamientos eran puestos delante de una ciudad. Déjame ver aquí cómo se llama exactamente. Código de Hammurabi. Sí. Sí, se llama el Código de Hammurabi. Hay esta piedra. El Código de Hammurabi tenía algunos mandamientos, algunas leyes de esta ciudad que también hay en los 10 mandamientos. Quiere decir, por ejemplo, tenía mandamiento de no matar, porque cuando una persona entraba en esta ciudad, si una persona matase a otra persona, en esta ciudad le mataban también. O sea, que cuando una persona confrontar vosotros de que, los 10 mandamientos fue sacado del Código de Hammurabi. Bueno, eso no es verdad, porque los 10 mandamientos tienen más, tiene otras cosas que no hay en el Código de Hammurabi. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi no tenía amarás a tu Dios, no tenía guardar sábado, no tenía mandamientos que eran exclusivos para los judíos. Amén. Después, más adelante en apologética, que es la defensa de la fe, vamos a entrar con más detalle en el Código de Hammurabi. Josué como sucesor de Moisés. Vosotros sabéis que Moisés escribió los 5 libros del Antiguo Testamento llamados de Pentateuco, o para los judíos de Torá. Pero ¿quién terminó el último libro de la Biblia? El último libro de la Torá, perdón. Josué, porque Moisés ya estaba muerto. ¿Cómo iba él a escribir? Entonces Josué terminó el libro de Deuteronomio. Amén. Terminó y después ya empezó con su libro también de Josué.
El libro de Samuel fue escrito del año de más o menos de 1095. El último juez y también profeta del Señor escribió y depositó sus escritos ante el Señor. ¿Dónde está eso? Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Estos versículos, hermanos, si es para venir aquí al curso y solo quedar con lo que hablo yo, no van bien. Tiene que estar en su casa, coger los versículos que están en el libro y estudiar también los versículos, porque son muchos versículos y si paramos todo el rato para hablar el versículo, no vamos a tener tiempo. Amén. Entonces, por favor, usted en su casa, con tiempo, coja la Biblia, lea los versículos, haga apuntes, porque con estos apuntes puede ser que más adelante te aclares mucho más fácil las cosas. Ciertamente, ante el Señor significa que sus escritos fueron depositados en el arca de la alianza con los demás escritos sagrados ahí depositados. Sabéis vosotros que existía un arca de la alianza, ¿no? Donde estaba ahí dentro utensilios sagrados. ¿Sabéis lo que pasó con esta arca? ¿Sabéis lo que pasó? Desapareció. Sí, pero ¿sabes lo que pasó con ella? No sabemos. Hay una nube negra. Se cree que está escondida. Cuando de la invasión de Israel. Se cree mucha cosa. Sí, pero cuando de la invasión de Israel que destruyeron el templo, y como para mover la arca no es de cualquier forma. No, es una arca pesada. Se cree que está debajo. Y tienen que ser ciertas personas y se cree que está debajo del domo de... Sí, se cree, pero no. A cierta no. Se cree. Se cree, pero no sabemos exactamente. Y yo creo que no, porque si estuviera ahí ya habrían ya encontrado. Hubo excavaciones, por ejemplo, hubo incluso, intentaron sacar imagen vía satélite para ver si estaba abajo. Ahí debajo nunca excavaron. Ahí debajo del domo de la roca sí excavaron. Se excavaron de forma... Se excavó, no era así. Los musulmanes excavaron y echaron lo que era de ahí. Lo que era basura. Y se iban ahí. No, pero hubo una excavación clandestina. Era del domo y se cree que estará por ahí porque no le daba tiempo de llevarla muy lejos y el templo era ahí. Por eso se cree que está por ahí. No, perdón, hermana. Olvidé, el tema de las fechas, ¿puedes explicar antes de Cristo, después de Cristo? Sé que se cuenta hacia atrás, antes de Cristo, ¿puedes? O sea, que el número... Sí. A ver, sabéis que hay DC y AC, ¿no? Después de Cristo y antes de Cristo. Cuando estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, cuenta Cristo y va 1000 años hacia atrás. Por ejemplo, y en vez de ser 1000 años, 999, o 1000, 1001, 1002, no, es al revés. 999, 998, o sea, hasta llegar a cero. Es tan interesante porque el mundo está dividido exactamente antes y después de Cristo. Hay unos ahí que no quieren creer tanto en eso, que no dicen antes de Cristo, sino que dicen después de la era común. ¿Qué era común estamos hablando? La era antes y después de Cristo. Es simple, hermana. Si estamos hablando, por ejemplo, 10 antes de Cristo, exactamente 10 años antes del tiempo de Cristo. Yo enfoqué esto porque estaba leyendo, Andrea, en el apartado 10, donde dice que Moisés empezó a escribir el Pentateuco en 1491 y lo terminó en 1451. O sea, que la fecha de mayor antigüedad... No la suma. Es al revés. No es al revés, No, está bien, pero... Está bien, las fechas están bien. La suma es de para atrás. Sí. La suma es, o sea, 1491 es más antiguo que... Sí, por eso mismo está ahí AC, antes de Cristo. Si fuera DC, estaría mal. Sería 1491 más unos cuantos años a frente, o sea, sería 1500 y tal. Pero como está así, está correcto. Yo sé, este tema de fechas, hermana Andrea, le voy a decir la verdad. Yo no memorizo
ni la fecha de mi cumpleaños. Entonces muchas veces tengo que apuntar. No empezamos, ¿vale? Por favor. Pero de verdad, eso de las fechas es mejor apuntar, pero me falla bastante. Vamos, seguimos, hermanos. Isaías 770 antes de Cristo, o sea, solo va acercándose al tiempo de Cristo, ¿vale? Porque cuando llega, por ejemplo, al tiempo de Cristo, ahí vamos a entrar después en el libro de Mateo, Marco, ahí ya va a empezar a subir. Ahí sería el año 1. Sí, por ejemplo, el libro de Marcos, presupone que ha sido escrito en el año 50. El libro, por ejemplo, de Apocalipsis en el año de 70, y así va, ahí ya empieza a subir. Pero aquí sí, siempre va acercándose a la fecha de Cristo. Amén. Isaías habla del libro de Yahweh, año de 770 antes de Cristo. Isaías 34, 17. Y de las palabras del libro. Interesante, hermano, porque la Biblia mismo, como he dicho al principio, no existe. No existe la palabra Biblia dentro de la Biblia. Pero ¿cómo, por ejemplo, la Biblia era conocida? Los escritos. ¿Qué más? ¿Ah? Rollos no. Los libros de la ley, también se puede decir. Las escrituras o la palabra. No, pergamino estás hablando del material. O sea, cómo la gente decía, voy a coger la Biblia para leer. No se hablaba eso. O voy a coger la palabra de Dios o el libro de la ley. Así decían antes, ¿vale? Jeremías fue llamado en el año de 626 a.C. Registró la revelación divina en Jeremías 30, versículo 1 y 2. Este libro fue quemado por el rey Joaquín en el año de 607 a.C., pero Dios ordenó a Jeremías que preparara un nuevo rollo, lo que hizo por medio de su secretario Baruch. Esto de que Dios mandó escribir un rollo. Acuérdense lo que dijo Dios para Moisés para hacer. Preparar 2 tablas, y en estas tablas fueron escritas por el mismo Dios, con el dedo de Dios, las leyes. Interesante porque Jeremías escribió y el libro fue destruido por el rey Joaquín. Y el rey Joaquín, no sé si por eso, tuvo un final horrible, terrible. Fue capturado y sus 2 hijos fueron muertos delante de él y sus ojos perforados. O sea, si tú estás viendo Netflix, la Biblia tiene más contenido que Netflix. Tiene más historias emocionantes que tu Netflix. Hay tantas historias aquí. ¿Sabe lo que pasa? Es que a veces nosotros cogemos la Biblia y solo leemos. Y quiero aprovechar, incluso pedir disculpa a mi hermano Gabriel, porque igual sí, utilicé lo que habló él para hablar con vosotros, que estaba diciendo que quería leer la Biblia en un año. Y yo diciendo que la Biblia tiene que ser estudiada. Perdón, hermano Gabriel. Pero hay que tener también eso en cuenta. Si vamos solamente a leer la Biblia, a veces leemos tan rápido porque queremos cumplir un plan, ¿vale? Pero hay que estar pendiente para no solamente cumplir un plan de lectura, sino que quiero aprender en este año de lectura. Y sigue adelante, ¿vale? Si solo leer la Biblia, no vale. Mi abuela leyó la Biblia muchas y muchas veces. Yo soy capaz de decir que mi abuela leyó la Biblia unas 10 veces. Pero no por maldad, sino que por falta incluso de lectura que tiene. Es una señora ya bastante mayor que aprendió a leer así de una manera complicada, tenía que trabajar y todo. O sea, leía la Biblia pero no entendía. Y esto pasa con todos. Pero su insistencia a veces es como una película. Vemos una película una vez, vemos la segunda. Opa, espera aí. Parece que
que me fallé, faltó esta parte. Vi la película 3 veces. Ah, no me había fijado que tenía esta parte en esta película. La Biblia también es así. La Biblia también es así. Yo, por ejemplo, a mí me gusta una película, ya creo que la veo ya hace unos 15 años o más, se llama Armageddon, que tiene el Bruce Willis. Toda vez que veo esta película siempre veo una cosa nueva. Toda vez. Y así vamos. Y así también es la Biblia. Cada vez que leemos la Biblia encontramos algo nuevo. Y vamos a correr. Hermanos, la página del texto 2, la página 51, por favor. Esto básicamente está hablando de los años que fue escrito y más o menos del contexto. Pido por favor que leáis esta página en vuestras casitas, si no, no nos van a dar tiempo. La página 52, lo que está puesto justo arriba. Contemporáneo de Nehemías. ¿Quién fue contemporáneo de Nehemías? Esto no va a salir de la cabeza, ¿no? Que Nehemías y Esdras vivieron en el mismo tiempo. Amén. Y la verdad, hermanos, es que hay libros que a veces leemos porque tenemos que leer, porque queremos hacer el propósito de leer la Biblia. Pero hay libros tan complicados para entender. Si tú no entender el contexto del libro, no vas a entender. Nehemías. ¿Qué pasó? El contexto de Nehemías. ¿Por qué hay el libro de Nehemías? ¿Qué fue hacer Nehemías en Israel? Si tú no entender que Nehemías, ¿qué era Nehemías era el copero? ¿Y qué pasó? Un bello día, estaba él triste y tal, y el rey le preguntó lo que le estaba aburriendo y tal, y él empezó a hablar de por qué su pueblo no tenía el templo, que el templo estaba destruido. Si tú no entender más o menos este contexto, al leer el libro de Nehemías no vamos a entender. De la misma forma, el libro de Esdras. Si tú no entender lo que pasó, por qué fue escrito el libro de Esdras, qué hizo Esdras, la renovación, o sea, implantó otra vez los ritos sacerdotales, no vamos a entender. Si vamos a leer solo por leer, no va. Es muy fácil algunos libros de leer. Por ejemplo, el libro de Génesis es fácil, teóricamente fácil de leer. Está hablando de la creación. Está hablando, ahí después viene la Torre de Babel, después viene Noé, y así va, hasta llegar al último capítulo cuando habla de José. Teóricamente es fácil. Pero cuando, por ejemplo, tú entras en el libro de Números, el libro de Números ya te da sueño. Y el mismo libro está diciendo números, está hablando de contar la gente. Hay 2 libros que parecen idénticos, que es Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Parecen que son copias. Tienen algunos detalles diferentes, pero parece que son copias. No se puede. Otra vez, Nehemías fue contemporáneo de Esdras, fue un hábil escriba de la ley de Moisés y leyó el libro del Señor a los judíos ya establecidos en Palestina. En Palestina, yo quitaría esta palabra. Yo quitaría esta palabra Palestina porque yo pondría Israel. Sí. Sí, en este tiempo el territorio de la Palestina pertenecía sí a Israel, pero no estamos hablando de Palestina, estamos hablando de... ¿No será que está hablando actualmente? No. El Corán. Sí. Sí. A ver, que regresaban de la cautividad babilónica, como está en Nehemías 8, 1 y 5. Ahí entra otra vez el libro que no está en la Biblia nuestra, según Segunda de Macabeos y otros escritos judíos. Esdras presidió la llamada Gran Sinagoga, que seleccionaba y conservaba los rollos sagrados. Y aquí voy a terminar por aquí esta parte.
antes de entrar en el texto 3. Voy a hacer un pequeño comentario. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, ¿cuál fue el grupo que él más confrontó? El grupo más confrontado por Jesucristo. Los fariseos. Este grupo de los fariseos empezó con Esdras. Y de alguna manera la idea era buena, la idea no era mala. ¿Cuál era la idea? Organizar el templo, empezar otra vez con la devoción al Señor y empezar otra vez con el templo, porque el templo había sido destruido y tal. Lo que pasa es que los fariseos no solamente organizaron-se otra vez para cuidar del templo y tal, pero empezaron a tener como si fuera el dedo de la política dentro. Donde hay política, las cosas no pueden ser bien. La corrupción, exactamente. Entonces, ellos empezaron a corrompirse por todo eso, o sea, empezaron a vender lo que se iba a ser sacrificado, empezaron a cobrar tributos que no debería cobrar. Entonces, la idea de los fariseos era una idea buena, era que guardar la ley, era cuidar del templo, era restablecer otra vez el gobierno de Dios en la tierra de Israel. Pero en algún momento la corrupción entró entre los fariseos. Pero la idea de los fariseos, de tener los fariseos, a principio era una idea buena. Después que la cosa quedó más fea, ¿vale? Hasta llegar a un punto donde tenían 2 sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Y solo podría tenía ¿cuántos sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús? ¿Quién? Anás y Caifás. ¿Cómo eso se podría tener solamente uno? Y uno era yerno del otro, o sea, eran suegro y yerno trabajando juntos. Era una corrupción horrible y tremenda. Era familia. Y la idea, porque la profecía de Isaías a respecto del Mesías ya había sido hecha. Y la idea de los fariseos era, sí, la verdad, proteger para no venir un falso Mesías. ¿Creéis vosotros que solo hubo un Jesús? Hubieron un montón de Jesús, de Mesías, de falso Mesías. Por eso estavam ellos aí confrontando e atacando para saber se aquele que estava aí era, na verdade, o Messias ou não. O curso de teologia ele confronta um pouco nossa ideia de lo que sabemos e creemos. Por isso que temos que estar basado na Bíblia, porque senão há gente débil que não vai poder aguentar as coisas que vão a escuchar. Pero sí, hubo outros falsos Mesías antes de nuestro Jesucristo. Incluso, yo tengo un libro en casa que se llama Libro de las Batallas de Flavio Josefus. Es un libro buenísimo para leer, un libro histórico, donde habla de estos Mesías también que vinieron también antes de Jesucristo. Entonces, la idea de los fariseos no estaba totalmente mala. Ellos estaban ahí para proteger las escrituras, para proteger y que viniera la verdad, el Mesías correcto. Lo que pasa es que, sabemos, si vamos a leer la Biblia, Dios endureció sus corazones. Por la corrupción, exactamente. Y si Jesucristo no fuera el Mesías de verdad, no iba a haber... Precisa desbloquear seu iPhone antes. Misericórdia. Jesus,
si no hubiera tenido tantos, si nuestro Jesucristo no fuera la verdad, Jesucristo, primero, no iba a tener tantos testigos. Segundo, personas que no conocieron a Jesús no iban a poder hablar de Jesús, como por ejemplo Pablo. ¿Qué Pablo tiene a ver con Jesús? En teoría, nada. Pablo era un fariseo que estaba justamente para proteger la ley, proteger para que viniera un Mesías verdadero y no un falso. Lucas, ¿qué tiene a ver Lucas con Jesús? Nada, pero estaba él ahí también, escribiendo a respecto de Jesús. Y Lucas, por ser un médico, por ser una persona académica que estudió para eso, escribió el libro de Lucas con detalles perfectos. Más detalles que el libro de Mateo, que el libro de Marcos. Amén. Oh, y hablando de Flavio Josefo, está justo ahí. Flavio Josefo, historiador judío del año de 37. Ahí la fecha está bien. ¿Vale, Andrea? Nació en 37 y murió en el 100 después de Cristo. Contemporáneo del apóstol Pablo. Dice, escribiendo a los judíos en el libro Contra Apión, solo tenemos 22 libros que cuentan la historia de todos los tiempos bíblicos en los que creemos y así generalmente libros aceptados como divinos. Desde los días de Artajerjes, nadie se ha aventurado a añadir, quitar o alterar una sola sílaba. Forma parte de todo judío desde su nacimiento considerar estas escrituras como enseñanzas de Dios. Josefo era un judío culto, ortodoxo, de linaje sacerdotal, fue gobernador de Galilea y comandante militar de las guerras contra Roma, fue testigo de la caída de Jerusalén, fue trasladado a Roma, donde se dedicó a escribir obras literarias. Flavio Josefo es un... Mira, no estoy leyendo, calma. Flavio Josefo era un historiador. Bueno, Diego, no tengo paciencia para leer un libro. No pasa nada. YouTube tiene todos los libros de Flavio Josefo para escuchar. Los libros de Flavio Josefo. Es un libro... acuérdense por favor lo que estaba diciendo. Nada va a sustituir la Biblia. Amén. Pero se puede leer como libro histórico. Usted cuando va a una escuela, por ejemplo, estudiar, no tiene los libros de historia. De la misma forma también hay libros históricos que hablan de la historia de Israel, de la historia de Jerusalén. Y uno de ellos que tengo yo, que es más o menos así, y yo compré, pagué 30 euros más o menos, que los libros de la historia y de las guerras de Jerusalén, que habla desde Génesis hasta cuando el rey destruyó Jerusalén. Amén. Y hay en YouTube, ahí se puede escuchar, descargar y escuchar. Pero es mucha cosa. Estamos hablando de 6 a 8 horas de audio. Amén. Hablando del Nuevo Testamento, hermanos. La página 53. El canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque el canon del Nuevo Testamento tardó más o menos 50 años para ser escrito. Mientras el canon del Antiguo Testamento tardó entre 1000 a 1400 años, el canon del Nuevo Testamento tardó 50 años solamente. Al igual que con el Antiguo Testamento, hombres inspirados por Dios escribieron gradualmente los libros que componen el canon del Nuevo Testamento. Su formación duró solo 2 generaciones, aproximadamente 100 años. Hacia el año 100 después de Cristo, todos los libros del Nuevo Testamento ya estaban escritos. Lo que llevó tiempo fue que los libros fueron reconocidos como canónicos, debido al cuidado y la escrupulosidad de las iglesias de la época que exigían pruebas concluyentes de la inspiración divina. Otra razón de retraso en la canonización de los libros del Nuevo Testamento fue la aparición de escritos heréticos y espurios que reclamaban la autoridad apostólica. Se trata de los libros apócrifos del Nuevo Testamento.
un hecho idéntico al que ocurrió cuando se finalizó el canon del Antiguo Testamento. La formación del Nuevo Testamento. El orden de los libros son, ¿cuántos libros son? 27, tal como tenemos hoy en nuestra Biblia. Procede de la Vulgata. ¿La Vulgata qué era? La traducción al latín. Y no tiene en cuenta la secuencia cronológica de los acontecimientos tal como lo tenemos a continuación. Porque los libros no empezaron por Mateo. ¿Eh? Vamos a ver ahora. Las epístolas de Pablo fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. No fue el libro de Mateo. Las epístolas de Pablo. No. Las epístolas desde Romanos hasta Filemón fueron escritas entre el año de 52 y 67 después de Cristo, en orden cronológico. El primer libro del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses. Fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, escrito en el año de 52 después de Cristo. La segunda epístola a Timoteo se escribió en el año de 67 después de Cristo, poco antes del martirio de Pablo en Roma. Estos libros fueron también los primeros en ser aceptados como canónicos. Pedro llama escritura a los escritos del apóstol Pablo, título que solo se aplica a la palabra inspirada por Dios. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Los Hechos de los Apóstoles. Una observación, hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es conocido como libro histórico. Libro histórico, ¿vale? Habla de la historia de la iglesia primitiva. Este libro fue escrito por Lucas en el año de 63. Acuérdense, por favor, que Lucas y Pablo se conocían, eran conocidos uno del otro, ¿vale? Al final de los 2 años del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Hechos 28:30. Los evangelios, a principio, los evangelios se transmitían oralmente. No había peligro de errores ni olvidos porque era el Espíritu Santo quien lo recordaba todo. Y Él es infalible. Los sinópticos. ¿Qué son los libros sinópticos? Son los libros de Mateo, Marco y Lucas. ¿Por qué son llamados de libros sinópticos? Porque Mateo, Marco y Lucas empieza con la historia del Nuevo Testamento, hablando exactamente de Jesucristo. Se escribieron entre los años de 60 y 65 después de Cristo. Marcos, en el año de 65. En 1 de Timoteo 5:18, Pablo escribiendo en el 65 después de Cristo. Cita Mateo 10:10. El Evangelio de Juan se escribió en el año de 85 después de Cristo. Entre la redacción de los Evangelios de Lucas y Juan se escribieron casi todas las epístolas. Obsérvese que Pablo llama escritura a los Evangelios de Mateo y Lucas cuando los cita en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. El original de esta cita está en Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Las epístolas de Hebreos y Judas. La epístola que se extiende desde Hebreos hasta Judas fue escrita entre los años de 45 y 95 después de Cristo. El libro de los Hebreos no sabemos quién fue el autor. Hay gente que cree que fue Pablo por la forma y manera que está escrito, pero no sabemos de cierto si ha sido Pablo o no. Y si no sabemos, no decimos que es. ¿Vale? Mucha gente dice, no, ha sido Pablo. Vale, pero si no sabemos la verdad, no podemos decir que ha sido Pablo. Amén. Amén.
El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en el año de 96 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Domiciano. Y el Apocalipsis fue escrito desde la cárcel donde estaba el apóstol Juan, en la isla de Patmos. ¿Amén? Muchos libros, antes de ser finalmente reconocidos como canónicos, fueron ferozmente debatidos. Hubo mucha reticencia sobre las epístolas de Pedro, Juan y Judas, así como sobre el Apocalipsis. Todo esto solo revela el cuidado que ponía la iglesia. ¿Verdad? Tenía que tener esa discusión para saber si era canónico o no era canónico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la revelación divina. ¿Cómo vamos a meter un libro dentro de la Biblia que no es una revelación divina? Hoy, si vamos a leer aquí los 66 libros de la Biblia, los libros no se contradicen. Uno habla con el otro y así podemos seguir adelante. Pero este cuidado la iglesia tenía. No sé vosotros si alguna vez ya habéis leído un libro que se llama La Didaqué. La Didaqué fue un manual, un pequeño manual para las iglesias, para la iglesia primitiva. Yo creo que hermana Kiara tiene este libro. Tiene que tener, le regalé hace un tiempo. El libro de la Didaqué, para saber cómo era la iglesia antigua. ¿Es considerado inspiración divina? No. ¿Por qué no es considerado inspiración divina? Porque era básicamente un libro histórico de lo que hacían la iglesia primitiva. Básicamente eso. Amén. El canón, justo ahí al final de la página 53, el canón del Nuevo Testamento reconocido y establecido fue en el tercer concilio de Cartago, en el año de 397 después de Cristo. El canón que tenemos hoy del Nuevo Testamento fue ¿en qué año? 397 después de Cristo. En esta reunión, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento fueron reconocidos y aceptados como canónicos. Final de la página 54, los textos falsos. Una pequeña observación aquí, hermanos. De los textos de la Biblia, ¿cuántos textos originales tenemos? De todos los textos, ¿cuántos textos originales tenemos hoy guardados en museo? Ninguno. Ninguno. Lo que hay son copias de copias, de copias, de copias. ¿Por qué? Acuérdense, por favor, creo que fue con Pastor Pablo que estábamos hablando de los materiales utilizados para hacer la Biblia, que era el papiro y estos materiales tenían la durabilidad de más o menos 1000 años y es mucha cosa. Entonces tenía que el grupo llamado copistas, que eran responsables por copiar la Biblia. Pero, por ejemplo, ¿cómo se sucedía copiar la Biblia? Simples. Los copistas copiaban la Biblia y una persona abría la página 500 y la misma palabra que estaba en la página 500 tenía que estar en la página 500 del otro libro. Tenía que estar exactamente igual. Así tenía que ser. Si alguna palabra no estuviera de conforme, todo el libro era descartado. Por eso se llama manuscritos, porque eran escritos a mano. Mucho trabajo. Y hoy mucha gente no valora eso que tenemos aquí. No valora. Textos falsos. El término apócrifo significa literalmente, hemos hablado ya de eso, ¿no? Significa oculto y fue acuñado por Jerónimo en el siglo V para descubrir documentos judíos escritos en el período intertestamentario. ¿Cuál era el período intertestamentario? Mira,
Periodo intertestamentario. Acuérdense los 400 años que hay entre Malaquías y Mateo. Malaquías y Mateos hay ¿cuántos años? Que es llamado del periodo del silencio de Dios. Este periodo es llamado de periodo intertestamentario, porque está entre un testamento y otro. ¿Ven? ¿Bien? Exactamente. ¿Ok? Periodo intertestamentario. De finales de Malaquías hasta principio de Mateos. El periodo del silencio de Dios. ¿Alguna duda? Si hay, WhatsApp. No. En este periodo llamado periodo intertestamentarios, por eso está ahí los textos falsos, hubo muchos textos escritos. Y la gente quería poner estos textos como si fueran textos inspirados por Dios. Y en este periodo intertestamentario fue donde salieron también primera de Macabeos, segunda de Macabeos, hay también un tercera de Macabeos y un cuarto de Macabeos. Este libro fue escrito en este periodo intertestamentario, pero no solamente él, muchos otros libros también fueron escritos en este periodo, ¿vale? Que son llamados de periodo intertestamentarios. Gente que escribía, por ejemplo, un texto diciendo que Dios había dicho eso y al final era mentira. Dios mandó decir eso, pero era mentira. Encontré un libro aquí incluso, un tiempo atrás, encontraron el Evangelio de Judas Iscariotes. Pero el Evangelio de Judas Iscariotes tenía la fecha, porque hoy con el carbono 14, que es para descubrir cuántos años tiene el libro, descubrieron que el libro era mucho más joven, o sea, tenía poco tiempo, o sea, Judas Iscariotes tenía que resucitar, venir, escribir el libro para después otra vez, o sea, una locura. Textos falsos que existen hoy. Por ejemplo, no sé vosotros, si alguna vez has escuchado hablar que Jesús se casó con María Magdalena. ¿De dónde salió eso? De estos textos falsos. Por el amor de Dios, hermanos, estamos aquí en un curso de teología, no es para escandalizarse, ¿vale? Pero sí hay textos que dicen que Jesús se casó con María Magdalena. Dime, Gabriel. Gabriel. Ya. Eso que María Magdalena también era una prostituta, eso fue inventado por un papa. Ya. Porque eso era María Magdalena, se supone que ella era de Magdala, de la ciudad de Magdala. Por eso María de Magdalena. Amén, hermano. Para que vean, por favor, un poco así cómo funciona los textos falsos que hay hoy. ¿No sabía eso? ¿No? Pues no escandalice, por favor. Pero si estamos aquí tenemos que hablar, ¿vale? Por eso hay que tener discernimiento, porque yo tengo un amigo, y voy a entrar un poco en la vida personal, pero tengo un amigo que soy amigo de él no por lo que habla, porque habla un montón de tonterías. Soy amigo por otros temas, pero él sí cree piadosamente que Jesús se casó con María Magdalena. Él cree, ya no cree en la Biblia, cree lo que le interesa. Lo que le interesa sí cree, pero inventa un montón de cosas que no tienen nada que ver con nuestra Biblia. ¿Pero por qué? Por cuenta de estos textos falsos. Las fake news, las noticias, hoy tiene otro nombre más bonito, las fake news, noticias falsas. Pero hay textos falsos, hay libros falsos. Y si no estamos basados en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Ser engañados. Y no queremos ser engañados, ¿verdad? Sí, la curiosidad mató el gato, el dueño del gato y la dueña del gato. Mató a todos. Texto 4 y falta uno más. Sí, sí. Texto 4 rápido y vamos a terminar. Diego, yo voy a preguntar, ¿Macabeos era una persona o del nombre del libro, un rey o algo así? Era una persona, vamos a entrar después con más tiempo en este asunto, pero era una persona que luchó para liberar Israel.
¿vale? Porque habían sido hechas cosas horribles en Israel, incluso sacrificar un cerdo en el altar que antes era para hacer sacrificio a Dios. Y eso para los judíos era lo peor posible. Pero vamos, texto 4. Fechas y periodos en el canon general. Bueno, simples. Las fechas que ya hemos pasado por muchas fechas ya. Las fechas que están no son precisas, son cercanas. No puedo decir, por ejemplo, que Nehemías escribió el libro en el año de 450 antes de Cristo. Exactamente, no, es más o menos cerca, ¿vale? Es para que podamos tener alguna idea. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de 10 años atrás, estamos hablando de más de 2000 años atrás. Y no sé, pero yo no me acuerdo ni qué he comido ayer en la comida. Tampoco vamos a saber lo que pasó exactamente a 2000 años atrás. Hay gente, por ejemplo, si decir, cierra tus ojos e intenta decir qué ropa estás vestiendo. No van a saber decir. ¿Vale? Eso de las fechas es un poco claro. Las fechas más precisas son del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son más recientes. Pero precisa no lo son. Puede ser que falle un año o dos y así vamos. Sí. Vamos a pasar los ejercicios, por favor. En la página 55 hay ahí también algunos libros que hay en la Biblia católica, ¿vale? Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, no es Eclesiastés, es Eclesiástico. Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Y después en la Biblia católica hay 4 adiciones o apéndices a los libros canónicos. Mira, eso es importante. Esther, hay un adicional que es Esther 10. Del 4 al 16 y el 24. Canción de los 3 hijos santos, eso está en Daniel. Daniel tiene 2 capítulos más, pero tiene ahí Daniel 3, versículo 24 al versículo 90, eso está en la Biblia católica. La historia de Susana está en Daniel 13. La historia Bel y el dragón está en Daniel 14. Nuestra Biblia no tiene eso. ¿Por qué? Porque no son estos textos que fueron encontrados con estos capítulos a más. De todos los libros que tenían los judíos, los libros de los judíos no tenían. En algún momento encontraron un libro que tenía estos 2 capítulos más y creyeron ellos que eran original. Pero si todos los otros libros para atrás no tienen estos capítulos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Añadir? No. 2 minutitos. Ejercicio, página 57. El Antiguo Testamento fue escrito de 1491 a 445 a.C., por lo tanto en el espacio de 1046 años. Esto ya está. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, fue escrito después del año 445. Fue escrito después, al final del reinado de Moisés. Incorrecto. El Nuevo Testamento se escribió en el espacio de 200 años. Incorrecto. Fue hasta el año 100. La palabra apócrifo, en sentido religioso, significa no genuino, espurio. Quiere decir oculto también. Antes del concilio de Trento, la iglesia romana aceptaba los 14 libros apócrifos. Después solo aceptó 11. Esto vosotros no habéis leído. Esto vosotros no habéis leído. Eso es verdad, se fueron quitados algunos libros también. Pueden marcar con correcta. Marque la casilla correcta. Entre los judíos, el Antiguo Testamento tiene 3 divisiones que Jesús citó en Lucas 24, 44. Los libros de las leyes, profetas y salmos. La letra A. Sí. Contemporáneo de Nehemías, hábil escriba de las leyes de Moisés, que leyó el libro del Señor a los judíos ya establecidos en Palestina o en territorio de Israel.
Esdras. Los primeros libros del Nuevo Testamento aceptados como canónicos son los libros escritos por el apóstol Pablo. El tiempo total empleado para formar ambos testamentos fue de total, estamos hablando del total, 1142 años. ¿Cuántos más? Solo uno. 1142. Número B de la letra 2. Asocie la columna A con la columna B. Tal como lo tenemos hoy, se completó a partir de la época de Esdras, después del año 445. Tal como tenemos hoy, columna B. F, el canon del Antiguo Testamento. Procede de la Septuaginta a través de la Vulgata Latina. Procede de la Septuaginta a través de la Vulgata Latina. Letra H, la división el canon del Nuevo Testamento, perdón. J. El del nuevo, ¿no? Sí, sí. En Lucas 24:44, Jesús llamó a esta la última división del canon hebreo. Salmos, columna A, letra A. En Lucas 24:44, Jesús llamó a esta la última división del canon hebreo. La división del canon hebreo está dividida por... No. Leis, profetas y escritos. Ley, profetas y escritos. Así como los escritores del Nuevo Testamento se refieren al Antiguo Testamento, así es como los escritores del Nuevo Testamento se refieren al Antiguo Testamento. Oráculos divinos, sí. Últimos escritores del canon del Antiguo Testamento. Los últimos. Nehemías y Malaquías. Su formación duró solo 2 generaciones, es decir, casi 100 años. Literalmente significa oculto, apócrifo. El anterior, de los casi 100 años, ¿cuál era? 100 años del Nuevo Testamento. Número de años dedicados a la formación de ambos testamentos. Número de años dedicados. 1142. Los primeros libros del Nuevo Testamento aceptados como canónicos son los de autoría de... Los primeros libros del Nuevo Testamento son de autoría de ¿quién? Pablo. ¿Cuál fue el primer libro? Primero de Tesalonicenses. Se opusieron a los apócrifos como libros inspirados. ¿Quién fue? Esta no hemos tenido tiempo, pero la letra E. Jerónimo, Agustín y Atanasio. Estos 3 fueron en contra de la Iglesia Católica para no aceptar los libros apócrifos. Los números número de años dedicados a la formación, 1142.